Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, nuevamente contigo en tu espacio Una Palabra para ti, hablando de nuestro Salvador, Jesús, nuestro Señor. Y en esta ocasión quiero que vayas conmigo a Mateo 28:6, ya que estaremos hablando de su resurrección. Como sabrás, si estás conmigo cada día, estamos en estos días repasando lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad que sí? Cuando envió al Mesías, el Mesías, su Hijo, llamado Jesús, tantas cosas que tenemos que conocer de Él, desde la creación del mundo, desde la eternidad, es mucho lo que tenemos que saber. Pero estos son fundamentos y son fundamentos sólidos que tenemos que mantener en nuestra mente y en nuestro corazón para ir edificando sobre ellos esto que llamamos, ¿verdad?, el conocimiento de Cristo, para la fe que tenemos en Él. Si no conocemos a Jesús, es posible que nuestra fe sea zarandeada y que nosotros podamos caer, podamos no solamente ser tentados, pero caer en la tentación, que el enemigo traiga una palabra así como lo hizo con Eva y que esta palabra venga distorsionada y por no tener el conocimiento, el fundamento, entonces seamos desviados. No queremos eso. Por lo tanto, tenemos que tener todas estas cosas selladas en nuestra mente y en nuestros corazones, como lo prometió el Señor, que ya no habría ley escrita, pero que sería escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Hay mucho que hablar acerca de eso, pero lo más esencial aquí es que quiero que recuerden que la ley de Dios ahora está en nuestro ser por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Como te hablé antes, si viniste a Cristo, recibiste la promesa del Espíritu Santo, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ahora Él mora en ti y va a hacer un trabajo en tu vida y desde adentro vas a conocer todas las cosas. Si bien el mundo te enseña desde afuera hacia adentro y por eso corrompe el alma, Dios te enseña desde adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Él te enseña desde tu espíritu y Él restaura tu alma, porque lo verdadero, lo realmente verdadero, es lo que viene de Dios. Amén. Así es que leamos Mateo 28:6 y vamos a hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando vino como hombre a la tierra. Sabemos que Él es Dios, que estuvo desde el principio, Él es eterno, pero Él se hizo hombre y vino a la tierra a pagar un precio. Él hizo un sacrificio de sangre. ¿Recuerda el sacrificio que hizo Abel? Sacrificio de sangre que agradó a Dios. Los sacrificios después que fueron puestos en el pueblo de Israel, instituido, ¿verdad? Que el sacerdote hacía los sacrificios de sangre que eran aceptos para el perdón de los pecados cada año, pues Jesús hizo este sacrificio, sacrificio que fue propicio delante del Padre. Y después que vino, cumplió todo lo que habría de cumplir, entonces obedeció hasta la muerte, muerte de cruz, y luego resucitó. Amén. Y Mateo 28:6 dice, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor resucitó. Cuando fueron a verlo, donde lo habían puesto en la tumba de José de Arimatea, no estaba ahí. Jesús había resucitado, como mismo lo dijo Jesús. Asimismo aconteció, fue crucificado, fue muerto y sepultado, y luego resucitó al tercer día y apareció a sus discípulos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, los cuales dieron testimonio de haber visto al Cristo resucitado. Jesús fue el primero en resucitar para reinar por la eternidad, como garantía de que de la misma forma Él nos resucitará a todos.
Todo el que muera en Cristo será resucitado. De la misma forma que la muerte entró por causa del pecado de Adán, también por la obediencia de Cristo entró la resurrección de los muertos. Todo aquel que muera en Cristo será vivificado. Pero no esta muerte y esta resurrección como la de Lázaro. Lázaro resucitó, una demostración del poder de Dios para que el nombre de Dios sea glorificado, pero él resucitó a su cuerpo natural. Él nos resucitó con un cuerpo glorificado. Que te quede claro esta parte. Solamente Jesús resucitó para vida eterna con un cuerpo glorificado. Y la Biblia nos habla de un orden de resurrección. Y este orden tiene que ver con las primicias. Dice que todo aquel que muera en Cristo será vivificado, primero resucitando las primicias. ¿Y cuáles son las primicias? Pues son estos 144,000 de los que habla Apocalipsis 14:4. Estos son los redimidos de entre los hombres. Luego dice que resucitarán los que son de Cristo en su venida. Primera de Corintios 15:23. Así es que todos resucitarán. Y me gusta, si leemos Apocalipsis 26, veremos todo lo que van a resucitar en este tiempo y es la primera resurrección. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Y sabe que estos 1000 años son de los que habla Apocalipsis 20, en las revelaciones que se le dieron a Juan, ¿verdad que sí? Y cuando habla de la segunda muerte, es que primero van a resucitar estas personas, pero todo el mundo va a resucitar. La cuestión es que lo que su nombre no se haya inscrito en el nombre de la vida van a morir nuevamente. Habrá una segunda muerte, pero los que hayan resucitado para gobernar con Cristo durante esos 1000 años, dice, reinarán con él 1000 años, Apocalipsis 26, estos no van a tener que pasar por esta etapa. Habrá un juicio final, pero ya el pueblo de Cristo va a haber sido juzgado y va a resucitar para gobernar con el Señor cuando Jesús regrese. Todas estas cosas tienen que ver con la última semana de la que habló Daniel. ¿Por qué? Porque si recuerdan lo que hablamos pasado, dice, y después de las 62 semanas, ya habían pasado 7, después 62, dice, se le quitará la vida al Mesías. Entonces eso pasó en el primer siglo. Y luego que se le quitó la vida al Mesías, dice, y habrá otra semana para completar las 70 semanas. Pero ¿qué pasa? Ahí hubo un paréntesis que todavía no se ha cerrado. La última semana de la que habló el profeta Daniel, la cual se le fue revelada por el ángel, esta no ha llegado. El paréntesis del cual hablo, si así se podría llamar, para tener una especificación, es el periodo de gracia. Es esta dispensación que estamos viviendo, donde los gentiles han sido injertados como pueblo de Dios. Ya el pueblo de Israel y la iglesia son un pueblo en Cristo. Anteriormente el único pueblo que podía decir que somos pueblo de Dios era el pueblo de Israel. Pero todo esto era con mira a un cumplimiento de una promesa de todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y como esa simiente vino al mundo, esta salvación, tan pronto Jesús murió y resucitó, se comenzó a manifestar a todo el mundo. Porque después que fíjate que después que Jesús resucitó, fue que comenzaron a venir los gentiles al Evangelio. Primeramente, el día de Pentecostés. El día de Pentecostés había muchas personas ahí que no solamente eran judías, había muchas personas que habían hecho votos
Y era un tiempo de fiesta donde venía mucha gente a Jerusalén para visitar el templo con diferentes propósitos. Así es, recuerda que dice que cuando fueron llenos del Espíritu Santo hablaban en diversas lenguas y los que estaban ahí presentes podían entender lo que quiere decir, que habían personas de diferentes nacionalidades y podían entender las lenguas que estas personas, los que estaban en el aposento alto, esperando la venida de la promesa que Jesús le había dicho. Ellos podían entender la lengua que estaban hablando estos hombres. O sea, que desde ese momento comenzó a manifestarse las promesas de Dios. Por eso fue que Pedro se paró en Hechos 2 y comenzó a hablar de la promesa que fue dicha en Joel. Y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Joel 2:28. ¿Recuerda esto? Y dice, en este día, dijo Pedro, se cumple esa promesa. El Espíritu Santo se derramó y desde ese entonces hasta ahora se ha seguido derramando. Y desde ese entonces hasta ahora, y porque recuerda que también dice que muchos se arrepintieron ese día y recibieron al Señor. Y la cuestión está que después el mismo Jesús apareciéndosele a un hombre llamado Pablo, pero en ese momento Saulo de Tarso, lo hizo. El ministerio que puso en sus manos fue específicamente predicarle a los gentiles, pero ya Pedro le había predicado a Cornelio, pero ya Felipe le había predicado al eunuco. O sea, todas estas cosas pasaron mostrando que ya se había cumplido el tiempo de la bendición a los gentiles. ¿Y qué es lo que pasa? Todo este tiempo que ha pasado es parte de esa promesa cumpliéndose. La última semana no ha venido porque la última semana tiene que ver con la culminación de lo que se dijo que será derramado sobre el desolador, será derramado. ¿Y cuál fue la sentencia que se le dio a Satanás? Recuerda que la sentencia de Satanás se cumple después de Apocalipsis 20. ¿Por qué? Porque él será atado por 1000 años, pero luego él será soltado por un espacio de tiempo. Y después de eso será que él será definitivamente lanzado, ¿verdad? Junto con el falso profeta. Recuerda todo eso y si no ve Apocalipsis después del 20 y léelo, tienes que leer toda la Biblia y tienes que armonizar todas estas cosas que te estoy diciendo. La cuestión aquí es que lo que hablaba Daniel, por lo que le dijo el ángel, esta cuestión de la última semana no ha ocurrido. Lo que está determinado para Satanás todavía no ha ocurrido. Satanás no ha sido lanzado en el fuego eternamente. Y dice también que los que no se encuentren inscritos en el libro de la vida serán lanzados a ese lugar. Yo no entiendo cómo hay personas que creen en... Dice, y los que resuciten, ¿verdad? Y su nombre se ha encontrado en el libro de la vida, vivirán eternamente y los demás morirán eternamente y serán echados en el lago de fuego. Entonces, hay personas que creen en la existencia de Satanás, religiones específicamente, y saben que Satanás será condenado y echándolo a este lugar. Entonces no entiendo por qué creen en la vida eterna y no creen en la muerte eterna. Creen que Satanás será echado en un lago de fuego, pero no creen que lo que su nombre no estén inscrito en el libro de la vida serán echados también en este lago de fuego. Una cosa lleva a la otra, o las dos son ciertas o las dos son mentiras, o crees las dos o no crees ninguna. Yo creo las dos. Yo creo las dos porque están ahí escritas y un Dios justo hace juicio y lo único que establece que el juicio de Dios tenga un alto es su misericordia y su misericordia está de acuerdo al plan de redención. Su misericordia es para todo aquel que reciba a Jesús arrepintiéndose de sus pecados. Este es el plan de redención, este es el plan de salvación. Si es que todo aquel que viene al Señor, su nombre es inscrito en un libro al cual es llamado el libro de la vida. Entonces, en ese final de la resurrección final, porque después que resucite la primicia, después que resuciten los que son de Cristo en su venida, entonces Cristo reinará por 1000 años, pero luego
de esto habrá una resurrección, donde todos serán resucitados para el juicio ante el gran trono blanco de Dios. El mal entregará a sus muertos, la muerte, el Hades entregará a sus muertos, el sepulcro, y todos serán juzgados cada uno según sus obras. Todo lo que hacemos durante nuestra vida aquí en la tierra, sea bueno o malo, va quedando registrado en libros, porque dice, y los libros serán abiertos. Habla de los libros y del libro de la vida, Apocalipsis 20, el 12 y el 13. Entonces, ¿entiende esto? Habrá lo primero fue la resurrección de Jesús. Luego resucitarán la primicia, 144,000. Luego lo que son de Cristo en su venida, 1 Corintios 15, 23. Luego de esto, ellos reinarán por 1000 años con el Señor. Y luego habrá una resurrección final. Te estoy hablando de las resurrecciones. Y recuerda algo. A Daniel se le hizo esta promesa. Al final, se dice, Daniel, descansa. Descansa, que tú vas a ir hasta el final y allá al final vas a ser resucitado. Te lo estoy parafraseando, pero si tú vas al final del libro de Daniel, tú vas a leer lo que se le dice a Daniel acerca de que tú vas a resucitar para recibir tu herencia allá en el final, en aquellos tiempos. Entonces, todos resucitarán y todos van a recibir la paga de acuerdo a sus obras. Así es que tenemos que entender estas resurrecciones que van a ocurrir y que finalmente todos van a resucitar para ser juzgados. Entonces, todo aquel que su nombre esté inscrito en el libro de la vida resucitará para vida eterna, pero aquel que no será lanzado al mismo lugar que Satanás será lanzado cuando todo haya terminado, para luego que Dios restablezca todo totalmente y habrá cielo nuevo y nueva tierra. Y estará también la nueva Jerusalén, que es la iglesia de Jesucristo, vestida en todo su esplendor, gobernando con el Señor por la eternidad. Si es que no quiero que olvide estos detalles importantísimos y seguiremos hablando más acerca de Jesús para la próxima. Amén. No te desconectes porque todavía queda más por conocerse acerca de Jesús. Hay mucho más, mucho más, pero los fundamentos, las cosas que tienen que estar ahí establecidas y confirmadas en tu vida para que tú puedas resucitar aquel día cuando Jesús regrese. Amén. Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, que Dios te bendiga.